Vamos a la última conferencia del día de hoy, enfermedad inflamatoria intestinal y cáncer de colon. La va a dar el doctor Fabián Juliao, es médico especialista en medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia y gastroenterólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, coordinador de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín y miembro de la Fundación Cronicolitis de las Américas y de la Organización Europea de Cronicolitis. Fabián es un promotor del estudio de la enfermedad inflamatoria intestinal en Colombia, así que bienvenido a Fabián. Gracias, doctor Limas, por volvernos a ver en estos ámbitos académicos. Gracias a Benedicto, al doctor Limas también por la organización del curso, la verdad que está espectacular. Y en especial gracias a la doctora Galeano. Yo creo que esta descentralización que ella ha hecho de los eventos académicos durante su presidencia, o sea, que ha sido muy importante. Y, doctor, estamos con usted. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es sobre la enfermedad inflamatoria intestinal y cáncer de colon, que para mí ha sido un reto tanto en la preparación como en la práctica diaria pues, que tenemos nosotros con estos pacientes. Voy a empezar no voy a extenderme mucho por el tiempo en cuanto a la parte pues, genética y de pronto molecular de esto, pero quiero solamente esta diapositiva para mirar cómo es la secuencia de noma-carcinoma descrita hace ya algunos años, como mencionaba Juan Ricardo. Y miren que son casi los mismos participantes, el gen APC, P53, metilación, alteración en la inestabilidad microsatélite y todo. Pero miren que la secuencia es diferente. Acá, normalmente en los cánceres colorectal, el P53 está al final, mientras que acá en colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria, está al principio. Entonces la secuencia cambia un poco, pero en general la consecuencia es la misma. Y quiero decirle que 1% de los cánceres colorectales son asociados a enfermedad inflamatoria intestinal y el cáncer de colon es responsable de un 15 o un 20% de mortalidad de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces ese dato es bastante interesante e importante. Y vamos a desarrollar una serie de preguntas. Últimamente estoy cogiendo el hábito como hacer preguntas y responderlas con diapositivas, pero la idea es, ¿tienen los pacientes con enfermedad inflamatoria un riesgo incrementado de cáncer colorectal? Y vamos a revisar varios estudios de esta última década que se han ido realizando. El primero es un metaanálisis de IDEN con 19 estudios donde ven que a partir de los 10 años se incrementa un poco la tasa de incidencia en cáncer colorectal. A 10 años es de 2% y a 18 años, y a 30 años es casi que de un 18%. Es un estudio de 19 estudios, no fue tan riguroso en el análisis posterior que se ha hecho. Pero miren qué va pasando. Recientemente publicado en Clinical Gastroenterology and Hepatology, con 8 estudios de cohorte, no son estudios controlados donde cuál hay riesgo de selección, 8 estudios de cohorte y miren que el riesgo es casi que de 2.4 veces más y es mucho más riesgo en pacientes jóvenes, esto en colitis ulcerativa, menores de 30 años y el paciente con colitis extensa 4.8 veces. De entrada le digo que a los jóvenes con colitis extensa, ojo con el riesgo de cáncer colorectal a largo plazo. Y miren qué tan interesante, solamente el 1.6% de cáncer acumulado a 14 años de seguimiento, un poco menor que lo que nos había dicho IDEN en el metaanálisis anterior. ¿Qué pasa en Crohn? En Crohn, este metaanálisis se ve que el riesgo, estamos hablando de Crohn colónico, ¿okay? El riesgo de Crohn en intestino delgado es 35 veces más que la población general. Aquí vamos a concentrarnos en cáncer de colon, que es un poco diferente. Y es más el riesgo cuando el Crohn está limitado al colon, 4.5 veces más, pero en promedio es de 2.5 veces, como lo muestra aquí el metaanálisis. Esta publicación cambió un poco pues, porque recién la encontré ayer, porque se lo he publicado este mes en Inflammatory Bowel Disease. Es un metaanálisis de los 9 últimos estudios recientes que se han hecho en esto. Y miren cuando los estudios son de cortes o cuando los estudios son de estudios de casos y control. Es más el riesgo, en colitis extensa nuevamente 6.4 y cuando el paciente tiene de menos de 30 años el diagnóstico 7.2, pero miren el riesgo acumulado, aún es de 1, 2 y 5% a 10, 20 y 20 años del diagnóstico. Habíamos dicho que era casi que el 18, 30%. Entonces parece que ha disminuido el riesgo con el tiempo del cáncer colorectal en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Será esto secundario a una mejora o a nuevas herramientas terapéuticas como azathioprina, como mayor uso de anti-TNF en los últimos años? Es una opción, eso estaría por comprobarse. Y miren cómo en las poblaciones grandes de seguimiento, como Uppsala en Suecia, en la población de Olsen en Minnesota, en Estados Unidos, en Copenhague, tiene una serie bien grande, y en Estocolmo también,
Miren cómo ha disminuido la tasa de cáncer colorectal en esta población, tanto en colitis ulcerativa como en enfermedad de Crohn. O sea que este hecho de que haya disminuido la tasa o la presencia de cáncer colorectal o la incidencia es algo real. Ahora, ¿qué factores clínicos hay asociados al riesgo de cáncer colorectal en enfermedad inflamatoria? Lo primero, cardiogenitis esclerosante primaria, 6.9 meses más. Ojo con estos pacientes cuando tienen esa combinación, esa asociación. Pacientes que tengan síntomas continuos de más de un año de evolución, 3.2, eso se relaciona mucho con inflamación. Paciente con más de 5% del tiempo con enfermedad activa, 1.2 veces más riesgo. Y de nuevo, colitis extensa, edad de menos de 30 años e historia familiar de cáncer colorectal, sobre todo si el cáncer colorectal le dio a un familiar de menos de 50 años. Es súper clave ese dato también. ¿Qué factores endoscópicos e histológicos asociados con riesgo de cáncer colorectal? Estudio de Reuters, que ha publicado mucho esto, Velayo, el cual conocemos, amigo nuestro, y Ruin en Estados Unidos. Miren, inflamación endoscópica 2.5, pero pseudopólipos 2.2, estenosis 4.6. Pero este dato me parece el más interesante, que es que si tú tienes una colonoscopia normal durante el seguimiento, es protector de que te vaya a dar cáncer colorectal a futuro. O sea, si tú cicatrizas mucosa, probablemente el riesgo de cáncer a futuro va a ser mucho menor. También pseudopólipos está incrementado el riesgo en una publicación de Velayos. Y lo otro es inflamación histológica 5 veces más, Ruin 2 veces más y 3 veces más. Definitivamente la inflamación y ciertas formas anatómicas encontradas o endoscópicas encontradas durante la colonoscopia pueden predecir riesgo de cáncer colorectal. ¿Qué otro punto? Estrategias endoscópicas para detección y tratamiento de lesiones neoplásicas en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué nos dice la guía del Crohn Colitis Foundation, la americana, y la Asociación Americana de Gastro en el 2010? Lo ideal es siempre que vayamos a hacer una colonoscopia tamizada, hacerla cuando el paciente esté en remisión clínica, para no confundir el patólogo con inflamación, con cáncer o displasia. Tomar mínimo 33 biopsias, con lo cual detectas un 90% de detección de displasia, y 64 biopsias si tomas detectas un 95%. Yo me puse a revisar de dónde había salido esto, y fue una publicación en el 1992 por Ruiz, en el cual encontré este hallazgo. Eso no se ha vuelto a reproducir, y es porque nadie hace eso, y como lo vamos a mirar adelante. Entonces, ¿qué recomienda? Biopsias aleatorias cada 10 centímetros, 4 cuadrantes separadas, en frascos separados para el patólogo, y más el recto sigmoide, porque ahí es el sitio donde más displasia hacen los pacientes. En colitis ulcerativa empiece a los 8 o 10 años, si es en colitis extensa izquierda, si es proctitis, el seguimiento tiene que ser igual al de la población general, no hay un incremento de riesgo de cáncer colorectal. A los 20 años, cada 1 o 2 años, pero si tú tienes colonoscopia esclerosante primaria asociado, tienes que hacer colonoscopia cada año por el riesgo incrementado que hay. En Crohn colónico, que se define sobre todo si hay más de 1/3 del colon afectado, es lo mismo que para colitis ulcerativa. Pero, por ejemplo, miren este estudio interesante, 30 años de un programa de vigilancia de cáncer colorectal en el Hospital St. Mark en Londres. 600 pacientes, 2.627 colonoscopias. Y miren la incidencia en cáncer colorectal. 2.5% a 20 años, 7.6% a 30 años y 10.8% a 40 años. Estos pacientes se están siguiendo cada 1, cada 2 años, y se están determinando pues las tasas de cáncer de esos pacientes. La tasa de supervivencia fue superior porque los detectaban en estadios más tempranos. Pero no son perfectos, 10% de cáncer a 40 años a pesar de que se le hace el tamizaje. Entonces el tamizaje con biopsias aleatorias probablemente no es un sistema perfecto para eso. Lo otro de este estudio, cáncer colorectal temprano, y lo puse entre comillas porque este estudio retrospectivo, 149 pacientes con cáncer colorectal, un estudio holandés, 22% tenían cáncer previos a los 8 años, que es donde hay que empezar el seguimiento. O sea, cuando empieza ya el 22% ya tenía cáncer. Eso, ¿será que 8 o 10 años es el momento donde debemos empezar? Le da miedo a uno. Y lo peor es que un estudio francés, un estudio publicado este año de Fenteroli, encontró que el 38% tenían cáncer antes de los 10 años. Entonces, ¿será que hay que empezar antes? ¿O será que hay que estratificar por riesgo cada individuo para decir, este tiene más riesgo, este lo estratifico antes y le hago colonoscopias antes? Es una opción. ¿Por qué? Porque las guías están basadas solamente en la duración de la enfermedad, no en los factores de riesgo de un paciente individual para seguirlo, para hacer el tamizaje de cáncer de recto. Y lo otro, son los programas de vigilancia en enfermedad inflamatoria perfectos. ¿Cuál es la realidad? Encuesta en 583 pacientes que son vistos por el grupo del CESAM, que es en París, Francia. Son 680 gastroenterólogos de 9 centros. Miren los 9 centros. Miren las tasas de colonoscopia que se hacen a estos pacientes con colitis extensa con duración de más de 7 años. Solo el 54%. En un estudio serio, en grupos serios que están dedicados a esto.
Solo la mitad se le está haciendo colonoscopia, el resto no se le hace. Entonces, miren la realidad. En nuestro país, no tengo ni idea. Entonces, ¿es efectiva la vigilancia endoscópica aleatoria en enfermedad inflamatoria intestinal? Probablemente no hay RCT. No elimina por completo el riesgo de cáncer colorectal. En el SAMAR encontraron 10% de cáncer, aún haciendo las colonoscopias cada 2 años. Pero lo otro más interesante es que 40 biopsias que tú tomes solamente, sacas el 0.05% de la superficie colónica. Te queda un 99.5% sin mirar. Solo si la tomas al azar. Solo 0.6% de las biopsias sirven para detectar neoplasia intraepitelial. O sea que 99.4% de las biopsias que tomamos y hacemos el protocolo, como dicen, no va a servir para nada. No es costo efectivo, ¿por qué? Porque el 40% de la plata que cobran por ese procedimiento se la lleva el patólogo para procesar la muestra, para leer las pruebas. Y lo otro es que 60-90% de las lesiones son visibles con la luz blanca. Y si usamos promendoscopia, incrementamos 2 a 3 veces la tasa de detección. ¿Cómo se define la displasia? Hoy en día todas se definen, y esto ha cambiado, y me gustaría en un futuro de pronto también que incluir un patólogo en este tipo de eventos que nos hable específicamente de esto para ver su visión. Yo creo que ellos también, de ellos podemos aprender. Neoplasia intraepitelial, displasia plana o displasia asociada a lesión o más, a los famosos DAL, lo cual puede ser adenoma light o no adenoma light. Cuando indican la colectomía, sea invasor definitivo, displasia alto grado de mucosa plana. ¿Por qué? Porque el 40-70% va a tener cáncer colorectal sincrónico. Y si hay un DAL tipo no adenoma light, ya vamos a ver imágenes, 40-45% de cáncer colorectal sincrónico. Entonces, esos pacientes probablemente mejor llevan a colectomía. Ahora, ¿cuál es el riesgo de que un paciente con displasia de bajo grado, y esto la discusión que siempre tenemos con el coloproctólogo, vaya a ser cáncer a futuro? Casi que es de 9 veces el orredio de que un paciente con displasia de bajo grado haga cáncer colorectal a futuro. O sea que probablemente es una condición que hay que o chequear muy frecuentemente o llevar al paciente a colectomía. Miren ejemplo de una displasia plana, esta lesión, aquí mucho mejor con cromoendoscopia, con azul de metileno. Miren una lesión adenoma light, que es una lesión resecable, de bordes definidos, superficie regular, sin úlceras, sin estenosis. Mírenla acá también, bastante definido, que son resecables endoscópicamente. Y miren una lesión no adenoma light. Esta lesión tú no la puedes sacar por endoscopia, probablemente tiene que ser paciente llevado a colectomía. O miren este tipo de lesión acá. ¿Qué propone la ADA en el 2010 para los DAL? Si es un no adenoma light, como esta última, definitivamente colectomía, pero si es adenoma light, si está fuera de donde está comprometido el colon, polipectomía y vigilancia regular, pero si está dentro donde está la colitis, o sea, el compromiso afectado en este paciente, polipectomía y probablemente incrementar la vigilancia, o sea, cortar los intervalos de seguimiento. Recientemente, y les recomiendo, porque esta publicación me ha cambiado un poco como el concepto de un poco pasivo que tenía yo sobre el seguimiento de estos pacientes, Kesslitz es un tipo que sabe mucho de esto, sabe mucho de cromoendoscopia, de resección y todo, es alemán y tiene unas publicaciones muy interesantes. Esto salió publicado en la asistencia en endoscopia este año. Y él dice que cualquier lesión, independiente sea de adenoma light o no, casi que no le para bola de adenoma light o no adenoma light, él dice si es resecable endoscópicamente. Y el criterio para él es que sea resecable, es que no tenga invasión a su mucosa, o sea, que levante, que los bordes los pueda sacar, que pueda hacer una disección submucosa de la lesión. Y si los márgenes de resección son claros, si hay ausencia de invasión submucosa, el paciente lo puede seguir como un paciente con displasia de bajo grado cada 1 o 3 años. Pero si tiene probablemente componente de displasia de alto grado, probablemente la vigilancia debe ser cada 3 o 6 meses, o estos pacientes definitivamente llevarlo a colectomía. O sea, ya no hay el límite de que solamente adenoma light ni nada, sino es una propuesta, 2013, queremos a ver a futuro qué pasa. La otra pregunta es, ¿cuál es el papel de nuevas técnicas de imagen en esto? Entonces tenemos la cromoendoscopia con azul de metileno, 0.1%, y magnificación. Este estudio fue el pionero de Kesslitz, como le digo, en el 2003. Detecta más neoplasia intraepiteliales, predice la extensión con más seguridad cuando usa la magnificación y el azul de metileno, y tiene una sensibilidad del 93% y especificidad del 93% para diferenciar una neoplasia de no neoplasia. Miren cómo el azul de metileno no capta la mucosa que está inflamada, capta mucho mejor el epitelio alrededor sano, ¿no? Entonces esa es la ventaja. Miren que aquí lo sano lo capta más y aquí lo que está inflamado lo capta menos. Esa es la ventaja del azul de metileno y le permite a uno detectar esa lesión. Otro estudio con índigo carmín, que ese sí no se absorbe, ese sí delimita los bordes, y versus magnificación en colitis ulcerativa o con magnificación. Mira, cuando las biopsias son dirigidas, en estos casos, biopsias dirigidas usando el índigo carmín y la magnificación, la tasa
de detección es del 8% y toman mucho menos biopsias, 644, versus cuando no son dirigidas, 12.800 y solamente detecta 0.1%. Esos son menos costos con el procedimiento. Y con cromoendoscopia sin tinción, que es el NBI versus luz blanca, el único estudio que encontré, no sé si Fabián Nura, mi tocayo, al final tiene algún dato reciente o diferente, porque parece que no es lo mismo en colitis ulcerativa para detección de displasia, ¿no? En lesiones sospechosas 40 versus 31% y la diferencia no es significativa. O sea, pareciera que el NBI en colitis ulcerativa para detectar displasia no es mejor que la luz blanca, por lo menos en este estudio publicado ya hace casi 5 o 6 años. No sé si hay evidencia reciente, no la encontré. Me gustan más las guías estas británicas que las guías americanas y las guías de la Crohn Colitis Foundation. ¿Por qué? Porque tienen en cuenta no solamente la duración, más de 10 años, sino que a todo el mundo le hacen cromoendoscopia. Y lo otro es que lo estratifican por riesgo. Si tú tienes bajo riesgo, ¿qué es bajo riesgo? Que te da la colitis solamente izquierda, que colitis de Crohn menos del 50% y que no haya inflamación activa. Yo creo que me demoro 2 minutos más, Enrique. Hay que hacer el seguimiento cada 5 años. Si el riesgo es intermedio, o sea, la colitis es leve, o con pólipo inflamatorio, historia familiar, un paciente de menos de 50 años, cada 3 años. Pero si tú tienes estenosis, tienes displasia previa, si tienes colangitis esclerosante, tanto pre como post trasplante, si tienes historia familiar de cáncer colorectal de menores de 50 años, tienes que hacer el riesgo anual. Entonces me encantan estas guías británicas porque tienen en cuenta no solo la duración de la enfermedad, sino el riesgo individual del paciente a desarrollar cáncer colorectal. Para finalizar, el último tópico que voy a tocar es: deben usarse, y esto sí es bastante polémico, usarse agentes para disminuir el riesgo de cáncer colorectal o displasia y enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué es esto? La quimioprevención, que está algo documentada en cáncer colorectal esporádico, pero ¿qué pasa en enfermedad inflamatoria intestinal? Somos muy amigos del doctor Velayos. Él publicó un artículo que ha sido célebre en esto en el 2005 en American Journal of Gastroenterology, donde definitivamente decía que dosis por alrededor de 1.2 gramos de mesalazina es protector de cáncer colorectal. Eso últimamente le están saliendo pues ciertos contradictores. ¿Por qué? Porque si cogemos los estudios clínicos, que fue lo que el doctor Velayos cogió, el caso control y esto, hay seco de selección, y obviamente disminuimos en un 50% la tasa de cáncer colorectal en esos pacientes. Pero si cogemos población normal, estudio de cortes, que es lo que vemos acá, y lo que hicieron esto en este metaanálisis que lo recomiendo y que gentilmente me facilitó Enrique, miren que la diferencia no es completamente significativa. Esto entra en una discusión, hay un editorial en GAD de Laurent Boyery del grupo francés de Cézanne, donde dice que esto es lo válido. Otros dicen que no, que lo válido es esto, que es lo que está pasando normalmente en la población. Entonces yo creo que, y ya ahorita al final le voy a decir lo que yo pienso de eso. ¿Qué pasa con esto? Con tiopurina parece que también. Este estudio, por ejemplo, el porcentaje libre de cáncer y de displasia en pacientes con tiopurina y sin tiopurina, de 19.000 pacientes, de los cuales 30% tenían tiopurina, en la misma serie, el estudio Cézanne, en francés, que ya les comenté. Miren cómo los que tienen tiopurinas tienen menos cáncer o están más libres de cáncer que los pacientes que no están expuestos a tiopurina, y esta diferencia fue significativa. El riesgo se disminuye casi que un 72%, sobre todo en colitis extensa de larga duración, que son los pacientes de más alto riesgo. ¿Okay? Y lo otro es qué pasa con el úlcera desoxicólico. 8 estudios, también publicado un metaanálisis. Al principio casi que todo paciente con colitis y con la gente esclerosante le estamos dando desoxicólico para prevenir el riesgo de cáncer colorectal. Sin embargo, este metaanálisis también, que salió publicado hace un par de meses, Inflammatory Bowel Disease, parece que no hay diferencia. Miren que aquí como pasa por el 1, pero en neoplasia avanzada, para prevenir neoplasia avanzada, parece que sí, y sobre todo en dosis bajas parece que funciona más, 8 a 15 miligramos por kilo, una tabletica de 300 miligramos, dependiendo obviamente del peso del paciente. Entonces, para finalizar, los mensajes que quiero que se lleven, y aprovechando que es la última conferencia de la tarde-noche ya de hoy, que existe un riesgo elevado de cáncer colorectal en pacientes con enfermedad inflamatoria, tanto en colitis ulcerativa como en Crohn. No se olviden que el Crohn colónico también tiene riesgo, no solo la colitis, el cual ha disminuido. Hay estudios epidemiológicos que han demostrado que ha disminuido. Las guías de vigilancia no deben basarse solo en la duración de la enfermedad, sino en factores de riesgo individuales. Ya lo dijimos: colitis extensa, edad, inicio de la enfermedad, menor de 30 años, familiares con cáncer colorectal menores de 50 años, entre otros. Y los hallazgos endoscópicos también son importantes. Hoy en día yo creo que es imperativo el uso de cromoendoscopia con biopsias dirigidas en vigilancia de displasia y cáncer colorectal e enfermedad inflamatoria.
tomar las 64 biopsias, eso está mandado a recoger. Yo creo que tenemos que cambiar la actitud. Yo tengo que cambiar la actitud porque yo hacía esas biopsias de tomar y los 7 frascos y todo. Eso hay que cambiarlo, que hay que cobrar más o menos, no sé, pero hay que facturar diferente, pero hay que cambiarlo. Eso definitivamente a los pacientes hay que ofrecerles más calidad en esto. Y mi concepto con la quimioprevención es que todo medicamento que disminuye inflamación va a ser quimioprotector de displasia y cáncer de colorectal. Definitivamente, si la inflamación es un factor de riesgo, si tú le das mesalazina, si le das azatioprina, probablemente con los anti-TNF, con infliximab, adalimumab, todas estas cosas que estamos usando cada vez más, también vamos a disminuir el riesgo de cáncer colorectal. Y el papel de nuevas técnicas, endomicroscopia confocal, incluso salió una publicación reciente en Alimentary Pharmacology sobre DNA fecal. Ese DNA se toma el DNA fecal y se mira si hay mutaciones P53 y todo eso se detecta en material fecal. También ya se está usando en algunos estudios de enfermedad inflamatoria. El papel de eso a futuro, si eso puede prevenir o evitar un seguimiento colonoscópico, aún no lo sabemos. Mil gracias por la atención. Las preguntas solamente 2 porque tenemos que desalojar el salón. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muy interesante, muy buena la conferencia. Al respecto de lo que tú preguntabas sobre la utilización de nuevas técnicas en la vigilancia de la colonoscopia, siempre te quería comentar que tenemos una publicación, un ensayo clínico y un metaanálisis que hicimos en conjunto en la Clínica Reina Sofía y en la Clínica Universitaria de Colombia con el doctor Sabac, donde para responder si realmente el NBI era mejor o era igual a la colonoscopia convencional, hicimos un ensayo clínico con 480 pacientes y la respuesta es que daba exactamente igual. Inclusive con el tiempo la luz del NBI iba deteriorando y veíamos que el rendimiento diagnóstico era un poco menor comparado con la luz convencional y uno empezaba a sufrir para tratar de ver las lesiones y eso hacía que el tiempo y la duración de la colonoscopia de salir de pronto fuera inclusive mayor. ¿Pero lo hicieron en enfermedad inflamatoria o no? No, en general, como decías, porque sí, en enfermedad inflamatoria no hay ninguno. Sí. En enfermedad inflamatoria no ha demostrado que sea diferente el NBI con la luz blanca. Muchas gracias por la asistencia. Bueno.